Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy vamos a hablar de simbolismo. Lo hemos hecho en otros vídeos. Vamos a hablar de simbolismo y de algo interesante que hemos descubierto en ese símbolo que estáis viendo ahora. Tal vez algunos de vosotros lo conozcáis, o tal vez otros no. Yo os voy a hablar brevemente de él y de su historia. Es un símbolo muy peculiar. Su nombre es el árbol de la vida. El árbol de la vida nace del estudio de la Cábala. La Cábala es un estudio filosófico, matemático, numérico que efectuaron los antiguos judíos en la península ibérica, concretamente en el norte de Aragón, del antiguo reino de Aragón, en la zona de los Pirineos. Los antiguos sabios sefardíes eran hombres que meditaban y estudiaban esa Cábala y llegaron a la conclusión de que este símbolo almacenaba un conocimiento secreto. Brevemente os voy a explicar qué almacena cada uno de esos círculos que ahí veis, se llaman sefirot, y esos extraños caminos exteriores e interiores que ahí aparecen. Pero el programa de hoy viene dedicado a un descubrimiento que hemos hecho en este extraño símbolo y peculiar símbolo. Antes de nada, para aquellos que no lo conocéis, vamos a hablar brevemente sobre el simbolismo que aquí se almacena. Veréis. Si observáis detenidamente, está formado por 10 sefirot. En algunas culturas se asegura, o en algunos estudios, que existe un 11º sefirot, situado concretamente en esta posición. Un 11º sefirot que parece ser que tiene sentido. Pero vamos a centrarnos en el significado de cada uno de estos círculos. Aquel que entienda su significado alcanzará el cetro del poder y ya no lo soltará. Con él podrá efectuar prodigios y todo aquello que desee estará a su alcance. Vamos a centrarnos en los sefirot. En la parte inferior y de color violeta podéis ver el sefirot cuyo nombre es Malkut, el reino. Es un sefirot base. Si queremos hacer algo necesitamos una ubicación, un reino, un sitio, un lugar, un punto, un fulcro. Ahí está el reino. La parte superior, justo encima del reino, se encuentra Lesot. Lesot significa el fundamento. Ese fundamento lo podríamos traducir como la lógica o el mecanismo que lleva asociado esa lógica. Tenemos una ubicación y tenemos una lógica. Y evidentemente si seguimos en la parte superior y vemos ese símbolo verde que hay a la derecha, sobre el azul antes mostrado, aparecerá el Nezaj, la victoria. La victoria sobre aquello que queremos obtener, la consecución de unos objetivos, obteniendo un resultado final favorable. A la izquierda, y de un color azul claro, podemos ver el llamado Hod, que significa la gloria, la felicidad, la exaltación. Es un símbolo que va asociado a la victoria y en realidad todos ellos tienen unos importantes nexos que estamos viendo aquí. El siguiente símbolo es Zifereth, la belleza. Es de color amarillo y está sobre los anteriores, situado en la zona central. Representa la armonía, la belleza que entrega lo armonioso. Posteriormente, en la parte superior izquierda y de color naranja, vemos el sefirot llamado Geburah. El Geburah representa la fuerza y viene indicado como esa energía necesaria para llevar a buena consecución o a buen puerto todo aquello que queremos emprender. A la izquierda y de color rojo está Hesed. Hesed es la misericordia. Tenemos que tener un grado de espiritualidad para poder entender y canalizar el resto de fuerzas y sefirot que aquí aparecen. Ser misericordia.
justicia. Si seguimos escalando en los sefirot, encontramos en el de color negro un interesante valor o símbolo, cuyo nombre es el Binah. El Binah representa la inteligencia. A la derecha del Binah podemos ver, y de color blanco, el Chokmah, que significa la sabiduría, el conocimiento, el secreto o el poder secreto. Y en la parte superior, de color gris, en la parte superior central, está el Keter, que significa la corona, coronar el éxito y la consecución final de la obra. La cábala se ha utilizado en muchos aspectos, en la alquimia, por supuesto, también. Pero como he dicho aquí, nos trae un descubrimiento. Los antiguos, hace 600 años, cuando empezaron a dibujar este tipo de simbolismo, parece ser que habían visto algo. Quiero que observéis detenidamente. Veáis este dibujo como una representación recogida de antiguos escritos. Pero este dibujo, aunque nosotros aparentemente lo podamos ver en 2 dimensiones, en realidad está o nace de 3 dimensiones. Quiero que lo veáis así. Mirad. Digamos que lo podríamos ver, esto que aquí aparece, como una especie de representación de esos sefirot en un plano tridimensional. Aquí lo podéis ver más claramente. El plano tridimensional, esas 3 dimensiones. Vamos a colocarlo de manera debida. En esas 3 dimensiones se puede ver claramente cómo hemos colocado, y no al azar, ahora vais a ver la lógica, ese sefirot. ¿Y por qué está puesto así? Veréis que no coincide exactamente, y sin embargo el número de esferas es acorde, y la ubicación es semejante. Si bien es cierto que hay una esfera adicional que no aparece en el árbol de la vida original, esa esfera sí que se ha podido ver en algunas representaciones, la esfera 11ª. Si nosotros planteamos este, digamos que gráfico en 3D, lo planteamos como una estructura tridimensional, que ya os he comentado antes, y decidimos colocar sobre esas esferas o sefirot unos sólidos platónicos, y concretamente 2 tetraedros dobles invertidos, nos llevaremos una sorpresa. Vamos a hacerlo. Veréis, vamos a situar el primero y vamos a situar el segundo. Quiero que observéis detenidamente su ubicación. Podéis ver que concuerdan perfectamente. Ahí está. Podéis ver cómo de manera precisa esos sefirot parece ser que tienen no una ubicación al azar, sino que su selección o su ubicación ha sido, digamos que implantada posiblemente debido a un conocimiento, alguna forma de visión. Algo vieron nuestros antiguos. Incluso en las distintas formas que podemos observar en ellos, podríamos distinguir otros elementos, como incluso la estrella de David, que aquí aparecería. Podríamos ver más claramente así. Pero vamos a continuar hablando de este árbol de la vida y su significado. Si nosotros eliminamos las esferas y dejamos los tetraedros, vemos claramente cómo coincide con el sefirot original. Pero si nosotros eliminamos el sefirot original y implantamos las esferas, notamos que ese tetraedro doble invertido tiene un sentido, representa la dualidad. El 11 esferas. El 11 es el doble Dios, el 1 es Dios, el 11 son 2 dioses, lo positivo y lo negativo, la dualidad, la vía media. De ello hablaba Buda en sus antiguos textos. ¿Cuántas veces se ha hablado sobre el camino medio? Incluso los antiguos griegos hacían referencia a que la mejor forma de mantener el camino o entender la vida es ir siempre por la vía media. Pero vamos a centrarnos y vamos a intentar encontrar alguna de las claves. El sefirot en no pocas ocasiones ha sido representado dentro de lo que se denomina la llamada flor de la vida. Si nosotros cogemos la flor de la vida y vamos a colocarla aquí, esta, ¿no? Vamos a colocarla concretamente
aquí. Esta sería la flor de la vida. Vamos a ponerla así para que la veáis con mayor concreción. Aquí está. Bien. Esta es la flor de la vida. En el centro podéis ver el Sefirot. Estos 10 círculos que representan el árbol de la vida encajan, parece ser que perfectamente, con esa flor de la vida. Lo cierto es que nosotros siempre pensamos que estas representaciones en 2 dimensiones en realidad era una forma de visión que ellos tenían de algo que estaban viendo espacialmente en 3. Y os voy a explicar cómo encaja el descubrimiento que nosotros hemos efectuado sobre el árbol de la vida dentro de la flor de la vida. Vamos a ello. Vamos a retornar, por supuesto, al gráfico inicial. La flor. Aquí tenemos las esferas y aquí tenemos los 2 sólidos. Si nosotros cogemos la flor de la vida y la ponemos encima, nos damos cuenta que encaja perfectamente. Lo podemos ver aquí. Como los círculos, sobre todo en la parte superior e inferior, parece ser que concuerdan perfectamente, como estáis viendo aquí. No existe más que alguna discrepancia que es fácilmente solucionable, por supuesto, si multiplicamos y observamos desde otra perspectiva esta flor de la vida. Si esta flor de la vida la hacemos girar y la multiplicamos por 6, nos encontramos el siguiente gráfico. Aquí está. Eliminamos la anterior, como vamos a hacer ahora, y vemos cómo esas esferas coinciden con una flor de la vida tridimensional. Tiene sentido este tipo de gráficos que ellos veían. Era una forma de conocer y comprender ese simbolismo sagrado del que tantas veces hemos hablado. Aquí está, la flor de la vida insertada dentro del árbol de la vida. Pero vamos a ir más lejos. Vamos a ir más lejos porque nos vamos a centrar en otro aspecto. Como veis, y hemos dicho, está conformada por 2 dobles tetraedros, uno frente a otro. Lo cierto es que el tetraedro es un símbolo muy curioso. El tetraedro en sí, y lo vamos a poner aquí, el tetraedro es un símbolo muy peculiar. El tetraedro es un símbolo que representa el aspecto más básico de las 3 dimensiones, algo menor a este cuerpo que tiene, pues 5 vértices, no puede ser construido. Esos 5 vértices representan la mínima esencia posible para crear algo en este mundo físico. Pero este tetraedro no solo es interesante por su forma, sino que nos recuerda, hablando de la flor de la vida y por supuesto del árbol de la vida, a el elemento de la vida. El elemento de la vida es el agua. La molécula del agua, H2O, tiene esta peculiar forma. Mirad. Esta es la molécula del agua, H2O. Podemos ver claramente que forma un triángulo, similar al tetraedro que hemos visto. Muchos de vosotros diréis, es una representación en 2D. Pero vamos a ir un poquito más lejos. Y cuando digo que vamos a ir más lejos, me refiero a que quiero que veáis esto. Si nosotros vamos a la Wikipedia y buscamos la geometría que almacena la estructura molecular tetraédrica, nos damos cuenta que aquí, en esta zona donde pone estructura del agua, y hacemos un clic sobre ella, aquí, en esta parte, dice lo siguiente: la disposición más común de las moléculas de agua líquida es tetraédrica, con 2 átomos de hidrógeno unidos covalentemente al oxígeno y 2 unidos por puentes de hidrógeno. Puesto que los enlaces de hidrógeno varían en longitud, muchas de estas moléculas del agua no son simétricas y forman tetraedros irregulares, transitorios. Como podemos ver en este símbolo que aquí aparece, una estructura tetraédrica al elemento de la vida, el elemento del agua. Somos un 80 o un 70% agua.
Como sabéis, hay estudios que hablan sobre la capacidad que tiene el ser humano para influir sobre este elemento y por ende sobre nosotros, que somos vasijas de agua. Algo sabían los antiguos cuando en la Cábala estaban hablando de todo este tipo de representaciones. Cuando hablaban de este tipo de cuestiones, algo sabían. Es evidente que así era. Es interesante ver cómo en la antigüedad el conocimiento que tenían nuestros antiguos, nuestros viejos, chamanes, sabios, hombres de ciencia, estudiosos y eruditos, sabían algo más de lo que incluso hoy podemos descubrir. Tenían un conocimiento sagrado e incluso un conocimiento que por desgracia se ha ido perdiendo en la noche de los tiempos. Un conocimiento que ya no volverá y un conocimiento que tenemos que rescatar en base a los datos que tenemos. ¿Qué es lo que trataban de comunicar? ¿Cómo se puede correctamente alcanzar ese cetro del poder? Es una gran pregunta. Aquí está la clave para poder llevar a la consecución ese poder del que sabían los antiguos. Posiblemente existan grupos en la actualidad que tienen y mantienen ese conocimiento sagrado. Bien, no quiero hacer más largo este videoprograma. Como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.